Hoy, señores, pues nosotros no vamos a hablar de política puramente, sino vamos a hablar de economía. Así que usted que está en casita, que hay una serie de cosas que no entiende, que escuchó el discurso del presidente, que dio muchos números y está como medio en el aire. Entonces, ¿Tú lo entendiste? hoy tenemos a un amigo, uno de la casa. Hoy nos acompaña el licenciado Miguel Álvarez. Un aplauso para Miguel, bienvenido, hermano. Gracias. Miguel, bienvenido nueva vez. a Acomódemele 100% bien el Radio. micrófono, ¿eh? Oh, ¿Cómo? exigente el niño. Exigente. No, ahí está bien. Ahí solamente hablar de frente a él, como todo un hombre. Y eso que es amigo tuyo. No, ese es mi hermano. Menos mal. Ahora sí, Dele, Timo. explíquenos cosas que no entendimos de ese discurso. El presidente fue bastante optimista en cuanto a la economía, ya que mencionó varios avances que está teniendo ya las políticas monetarias de parte del Banco Central, de parte de organismos que están trabajando para mitigar un poco la inflación en la sociedad. Por eso vemos que hay productos que están bastante caros. Por ejemplo, el pollo se ha duplicado su precio hacia la población. Entonces, esas medidas que está implementando el gobierno es para tratar de mitigar un poco el impacto de la inflación. Espérate, cuando tú dices Bien. que fue optimista, tú quieres decir que nos mareó. No que Para decirnos la cosa está bien, pero sabemos que no es así. No fue un mareo eso. No fue básicamente un mareo, No. sino más bien, nosotros estamos dentro de una curva de inflación. Entonces, Ujú. esa curva de inflación, entonces, está haciendo de que los productos se encarezcan. Esta inflación no es provocada de manera interna, como fue la crisis bancaria del 2003, que fue una crisis interna y una inflación interna, Ya. sino que es una inflación que es introducida, o sea, a través de los costos de los fletes, de Ujú. los envíos, Costo de logística. costo de logística, Ujú, sí. etcétera. El costo de importación ha aumentado de un 10 a un 15 a casi un 220% en los últimos 6 meses. Entonces, ese aumento exagerado entre los costos de transporte, porque República Dominicana no produce ciertos productos, por ejemplo, para traer este micrófono, esto no lo fabrican aquí, hay que introducirlo a República Dominicana. Entonces, el costo que existía para producir, por ejemplo, un micrófono, si costaba $10 producirlo y su margen de ganancia era un 12 y su margen de envío, vamos a suponer que eran $3, esto se ha duplicado. En vez de 3, son $6 de envío. Así es. Cuando llega a República No, Dominicana, dale. cuando llega a República Dominicana, entonces todo esto se le suma. Y quien lo paga es el consumidor. Consumidor final. El consumidor final. Así es. Entonces, el consumidor final es que está recibiendo la inflación, pero una inflación introducida al país. ¿Y quién tiene la culpa de eso que está pasando? Son problemáticas exógenas. O sea, son problemáticas fuera de nuestro país. Así es. La problemática con Ucrania, Rusia, la crisis de energía que está teniendo ahora mismo Europa, que por eso está bajando parte el euro. También la crisis ya estamos saliendo de la crisis de los contenedores. No había contenedores para desde Recibir. China exportar ciertos productos y de otros países. Entonces eso hace de que los costos aumenten. Ok. Miguel, una pregunta, porque tú mencionaste y no estás hablando de la infracción. Mencionaste que en el 2003 y ahora en el 2022. Exacto. Que es coincidencia, no criticando el gobierno, que en ese 2003 era el gobierno de este mismo partido literalmente
que ahora en el 2020 también se les repite la historia a ellos mismos. Sí, Entonces, pero tú vas a tener culpa agrégale ahí también que en el 2008, que no gobernaba ni el PRD ni el PRM, hubo otra crisis. Hubo una Sigue crisis. con tu pregunta. Hubo una crisis también. Sigue con tu pregunta. ey, por eso lo dije, no es afectando el partido porque bien mío, está frío. Lo que pasa es que hubo mucha coincidencia que tú mencionaste el 2003 y eran ellos que gobernaban este partido actual. Bueno, no este partido de Hipólito, pero literalmente era la misma persona. Era el mismo, era el mismo. Y ahora en el 2020, entonces, ¿qué pasa ahí? Manteniendo la neutralidad en cuanto a partidos Sí. y en cuanto a asuntos de política, lo que sucede es que ya esa bola de la crisis bancaria del 2003 Venía rodando. venía rodando. Sí, eso venía de ¿Quién la, explotó aquí en el 20? eso venía de la No, época, no, no, oye, en eso el venía de la 2003. época de Balaguer. Eso venía mucho antes. Desde el tiempo sí. de Balaguer venía ese problema. Sí, sí. Exacto. Sí. Es- Le explotó a ellos las manos, pero no era cosa directamente del PRD. Pues bien mío, ahí están resolviendo. Entonces, pasa del 2003, tenemos la crisis inmobiliaria en los Del dos- Estados ajá, Unidos exacto. en el 2008. Del 72 al 76 tuvimos la crisis internacional del petróleo, que no había petróleo y eso hizo de que se encareciera muchísimos productos y tuvimos muchas trifulcas en la sociedad durante los gobiernos de Salvador Jorge Blanco, Joaquín Balaguer, en la década de los 70 y 80, a principios del 80. Entonces, con el Banco Baninter ya eso era algo que venía rodando desde hace un tiempo y vino a explotar ya en el 2003, cuando se crean ciertos organismos y ciertos controles, y cuando esos controles pasan balances sobre Baninter, entonces que se dan cuenta de que el banco básicamente estaba en quiebra. Pero no solamente fue Banco Baninter, estaba el Banco Mercantil, que era otro banco que estaba operando, que fue también arrastrado básicamente por la misma situación. En el 2008 tenemos la misma situación, pero las políticas monetarias del 2003-2004 hizo que no tuviera tanto impacto en la República Dominicana. Esa misma política son las que se han implementado a partir de entonces, y esas políticas fueron las que permitieron de que la post pandemia no tengamos un declive en nuestra economía. Incluso nuestra economía es una de las pocas de la región y de América Latina que presenta números todavía en verdes, no estamos en números en rojo. Mira, con relación a una parte que mencionó el presidente de la República, y creo que era como más el enfoque aquí de esta entrevista, pero que ha sido muy buena hasta el momento. Se habló de la apreciación del peso frente al dólar en República Dominicana. El presidente decía que desde los últimos 6 meses a la fecha, el peso, el dólar ha bajado en República Sí, Dominicana. el peso se ha fortalecido. Que se ha fortalecido el peso, que realmente. viene de 56 y pico, 58, está a a 52. 53. Yo pregunto, ¿qué ventaja tiene para nosotros esa apreciación del peso en República Dominicana y qué desventaja también presenta? Porque así como tiene ventaja, me imagino que tiene que haber alguna desventaja en República Dominicana como tal. Entonces, esa es la pregunta. Dale. Según al día de hoy, Ajá. de Banco Central. A este segundo, señora. A este segundo, Banco Central tiene la compra del dólar a 53.08. Así es. Esa es la tasa de referencia de Banco Central. Ahora bien, Por mi casa me lo compré más caro. Un prestamista de la calle. ¿Qué pasa? ¿qué pasa? Que el dólar, ya vamos a nosotros a entrar ya en ámbito internacional. La crisis que está teniendo Europa con la crisis de Ucrania está haciendo de que Europa deje de consumir tanto. E incluso está teniendo ahora mismo una problemática internacional con el asunto del gasoducto de Rusia hacia Europa. Entonces eso está teniendo un impacto significativo en las monedas. Así es. La situación de Ucrania está haciendo entonces de que el dólar se fortalezca de manera internacional. Ahora bien, nuestro país está pasando lo contrario. En vez de el dólar sentir su apreciación, entonces lo que está es teniendo una depreciación y una apreciación del peso dominicano.
¿Por qué esa apreciación? No es que nuestras exportaciones han aumentado. Nuestras exportaciones siguen el mismo ritmo. Pero si notamos significativamente ha disminuido un poco. Que sí, no estamos consumiendo tanto en dólares. Es el primer factor. El segundo factor que está haciendo que el peso se fortalezca es ya de manera interna. Las políticas monetarias, el Banco Central aumentó la política monetaria, la tasa política monetaria la aumentó de un 7 a un 7.75 y ha venido aumentando. Entonces eso hace de que el consumismo disminuya en los hogares. Entonces, al disminuir en los hogares, entonces hace que el peso empiece a apreciarse frente al dólar. Ahora bien, ventajas, como nosotros importamos más de lo que exportamos, entonces eso hace de que sea un poquito más barato consumir en moneda estadounidense que en pesos dominicanos. No es lo mismo tú comprar en febrero, cuando el dólar estaba a 58, comprar en febrero una tasa de 58 que comprar una tasa de 53. Sí, es diferente. El Netflix te va a costar menos. Te cuesta menos. Sí, te cuesta menos. Entonces, hablando de políticas monetarias y evaluando, yéndonos un poquito atrás, en el 2003 tuvimos dos incumbentes en el Banco Central que implementaron unas políticas monetarias que no impactaron tanto la economía dominicana de manera positiva, pero vemos que entonces llega el incumbente actual, o sea, Valdés Albizu, y comienza a implementar otro tipo de política monetaria y es donde la economía comienza como a crecer de verdad. Sí. ¿Cree usted que parte de las razones por las cuales Luis dejó a Valdés Albizu en el Banco Central es por el manejo que le ha dado a la política monetaria en los últimos 20 años? Es uno de los factores. El tipo es duro. Es uno de los factores. Pero otro de los factores también, que es uno de los más relevantes, es la confianza que deposita el sector empresarial al gobernador del Banco Central. Cuando el presidente logra mantener esa confianza con el Banco Central, crece la confianza en el peso dominicano, que es uno de los asuntos de que también ha ido apreciándose el peso dominicano. Es una de las razones. La confianza que se tiene al Banco Central, no al gobernador, sino a la institución. Entonces eso hace de que el peso se fortalezca frente a otras monedas y hace de que la economía fluya como debe de fluir. En el caso de Valdés Albizu hay grandes sectores que dicen estamos en medio de una crisis, aunque casi no se siente, pero estamos en medio de una crisis nacional e internacional. Entonces, poner a otro gobernador a que se gane la confianza del sector empresarial es una tarea muy difícil y puede complicar los asuntos macroeconómicos de la economía. Ok, finalmente de mi parte. Sí. ¿Cómo se podrá lograr que el crecimiento de la economía, porque según el presidente habló de que la economía iba a crecer entre 5 y 5.5 este año? Entonces, ¿cómo lograr que ese crecimiento económico pueda impactar de manera positiva los bolsillos de los que menos pueden? La principal meta es bajar la inflación. O sea, tú me puedes hablar de crecimiento. Pero cogiendo préstamos, ¿cómo la bajamos? La inflación está muy ajena a las deudas, de las deudas tanto externas como internas. Okay. La inflación ya es algo muy, muy aparte porque ya va de parte de la mano del consumo. Es como consume el dominicano. Entonces, si los precios, por ejemplo, si usted tiene 10
10 latas de leche para vender, pero usted tiene 25 compradores, usted tiene escasez. Aunque se le vaya a vender todas, pero usted tiene escasez. Entonces, para proteger ese producto, usted le va a tener que aumentarle el costo para poder cumplir con la demanda. Entonces, ¿qué pasa? Que eso hace entonces de que usted tenga una escasez y la economía se le puede caer. ¿Qué pasa con el... ¿Qué sucede? Que cuando a usted, entonces, cuando usted tiene una inflación interna, entonces usted lo que tiene, y usted tiene un índice, una proyección de crecimiento, su principal meta debe de ser, hacer de que haya suficiente leches. O sea, que haya 25 leches para 25 compradores. Que es donde es el punto de equilibrio, lo que se logra bajar la inflación. Cuando se baja la inflación es que hay un punto de equilibrio entre consumidores y ofertantes. Y eso es lo que no hay hoy en día. No tenemos ese equilibrio, tenemos ese desfase en nuestra economía y por eso es que los productos aumentan. Entonces, para que se sienta el crecimiento de 5.8, que es lo que está estimando Banco Central, entonces lo que se debe es implementar políticas monetarias para bajar la inflación. Y el Ministerio de Economía crear entonces mecanismos para motivar un poco la inflación y que ese crecimiento se pueda sentir en el bolsillo de la gente. Gracias, Miguel. Gracias por esa aclaración. Yo creo que se merece un aplauso, señor. Se merece un aplauso. Miguel es duro, hay que darse. Sí. Ya ustedes saben, mi gente, vamos a ser un poquito más conscientes con el consumo para que pueda bajar la inflación y así también poder bajar los costos y los precios de los productos que consumimos. Mi gente, nosotros hemos llegado al final de este programa por el día de hoy. Así es que agradecerle a Miguel por por estar aquí en cabina con nosotros, que ustedes saben que lo hicimos salir de su casa lloviendo así es. Para darle un contenido a ustedes que no se pueden perder como cada lunes y darle un programa de calidad. Hoy estuvimos hablando de economía con Miguel Álvarez. Gracias por estar aquí. Si quieren mandar un saludito a tu gente, que yo sé que ustedes tienen su gente ahí siempre en las redes, manda saludito, aprovecha ahora, tiene 30 segundos. Nada, muchas gracias a todos por estar presentes aquí, escuchando este valioso programa que cada día tiene una sintonía diferente con la cultura para la sociedad. Así es. Gracias a todos ustedes. Saludos para todas las personas que están en la transmisión, tanto de Facebook como también de YouTube. Especialmente para Dulce María Solano, mi comadre, y también para mi compadre, mi cuñado Juan, deseándole pronta recuperación. A ustedes les invitamos que nos acompañen el próximo lunes aquí a las 7 de la noche a través de extra86.net, su programa 100% radio. Y no olviden vivir una semana al 100%. Bye bye.